Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre Yamur y Bar. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En una industria donde las palabras pesan tanto como las imágenes, donde cada gesto es analizado como si fuera una pista oculta, bastó una sola frase para que las redes sociales estallaran y los titulares se reescribieran. Bar Baktas es alguien especial para mí. Así, con esa declaración medida, consciente y cargada de una delicadeza casi poética, la actriz Yamur Yüksel transformó lo que hasta entonces había sido un murmullo constante en una afirmación serena, elegante y profundamente humana. Esta confesión, pronunciada en una entrevista breve pero reveladora, fue suficiente para incendiar el ecosistema mediático. Porque aunque no reveló una historia de amor en toda regla ni alimentó las fantasías de los fanáticos con detalles sensacionalistas, confirmó lo más importante: hay una conexión. Una conexión real, íntima, construida desde el respeto mutuo, la complicidad silenciosa y el trabajo compartido. Pero, ¿qué significa realmente especial en el lenguaje de las celebridades? ¿Cómo se interpreta una frase tan sencilla en un entorno donde cada palabra se disecciona como si fuera un contrato emocional? Y más importante aún, ¿qué consecuencias tiene esta afirmación para Bar Baktas, para el equipo de Cancy Secleri, y para los millones de espectadores que han seguido la historia de Dylan y Baran como si fuera una epopeya contemporánea? Cuando Cancy Secleri se estrenó, lo primero que capturó a la audiencia fue la intensidad emocional entre sus protagonistas. Dylan, interpretada con precisión y sensibilidad por Yamur Yüksel, y Baran, encarnado por el enigmático Bar Baktas, se convirtieron rápidamente en el núcleo emocional de la serie. Si bien el guión y la dirección artística fueron aclamados, fue la química palpable entre los actores lo que transformó el drama en una experiencia obligatoria para los espectadores. Lo que sucedía en cámara era poderoso, sí, pero lo que sucedía fuera de ella alimentaba el misterio. Según fuentes cercanas al set, Yamur y Bar desarrollaron una dinámica basada en la confianza y el respeto mutuo. Se hablaba de rituales previos a escenas difíciles, de silencios compartidos en pasillos técnicos, de una sincronía que parecía ir más allá de lo profesional. Sin embargo, durante meses, ambos evitaron cualquier declaración que pudiera alimentar el fuego del rumor. No había fotos en cafeterías. No se los veía juntos en eventos promocionales fuera de lo estrictamente necesario. Cada entrevista respondía con una fórmula impecable: somos compañeros, nos respetamos, valoramos el trabajo. Ese silencio estratégico, paradójicamente, solo aumentó la fascinación del público. Y entonces llegó ese momento. Un encuentro con la prensa, un ambiente sereno, una pregunta formulada con respeto: ¿hay algo más allá de la pantalla entre tú y Bar? La pausa de Yamur fue calculada pero honesta. Su respuesta fue sencilla, sin adornos, sin escudos ni estrategias: Bar Baktas es alguien especial para mí. Trabajar tan de cerca crea un vínculo sincero. El tiempo que compartimos tiene sentido. Preferimos mantener lo demás en privado. Fue una frase sin melodrama, sin titulares predecibles, sin música de fondo. Pero contenía un universo entero. A los pocos minutos, las redes sociales se inundaron con clips, subtítulos en múltiples idiomas, reacciones en video, y montajes emocionales. Confirmado el amor, decían los encabezados no oficiales. Y, sin embargo, ella no usó esa palabra. No habló de amor. No confirmó una relación. Pero tampoco la negó. Su afirmación fue tan medida como poderosa. Ofreció una verdad sin explotar el misterio. Marcó un límite sin levantar muros. Y, sobre todo, respetó a su audiencia tratándola como adulta, como capaz de entender los matices de una historia que no necesita gritarse para ser auténtica. Defensa del trabajo: al evitar etiquetas,
No desvió el foco de la serie ni del esfuerzo colectivo detrás de cada episodio. Este tipo de comunicación representa una evolución en la relación entre artistas y audiencia. Ya no se trata de esconder ni de sobreexponer. Se trata de elegir qué decir, cuándo y cómo. Se trata de ejercer autonomía narrativa. El impacto de la declaración fue tan profundo como controlado. La producción de Kansas City respondió con un comunicado breve pero contundente. Apoyamos el derecho de nuestros actores a expresarse y a establecer límites. La producción continúa como estaba previsto. Este gesto, aunque aparentemente neutral, tiene un enorme valor simbólico. No hay negación. No hay explotación. Solo respeto. Por su parte, varias marcas de estilo de vida se acercaron al equipo de gestión con propuestas de colaboración conjunta. Pero la respuesta fue clara: cualquier posible campaña debe reflejar valores genuinos como el bienestar emocional, la educación o el activismo climático. Nada de usar la relación como carnada comercial. En el set, la atmósfera también cambió. La claridad redujo la tensión. Una confesión de 5 minutos hizo más por la dinámica del rodaje que un mes de comunicados internos, bromeó un asistente de dirección. Los defensores, que aplaudieron la elegancia del momento. Por fin, honestidad con gracia, decían los mensajes acompañados por corazones y flores virtuales. Los escépticos, que cuestionaron el momento. ¿Fue una jugada estratégica para suavizar una trama? ¿Una forma de renegociar contratos? Jamur no solo dijo que prefiere la privacidad. Demostró que es un plan de acción. Entre bastidores, eso implica publicaciones sutiles y neutras. Un libro, una canción, una imagen desenfocada. Rutas mediáticas separadas, salvo cuando el guión lo exige. Círculo íntimo cuidadosamente elegido. Ningún trato preferencial en el set, profesionalismo ante todo. Esta es la nueva forma de proteger lo que importa: conexión sin espectáculo. Amor sin intrusión. Sentido sin sobreexposición. Barr no emitió ninguna declaración paralela. Y no hacía falta. Un me gusta silencioso, una presencia serena en el set, y la continuidad de su ritmo profesional hablaron por él. Quienes lo conocen afirman que su enfoque sigue centrado en el trabajo y en el bienestar del equipo. Su estilo reservado, su intensidad contenida y su respeto por los límites lo convierten en una figura que rehúye los titulares, pero que lidera desde la coherencia. Y eso, en un medio tan ruidoso, es un acto de resistencia. Durante décadas, el entretenimiento turco ha coqueteado con el escándalo como estrategia de marketing. Pero este momento podría marcar un punto de inflexión. Una actriz principal dijo la verdad sin necesidad de armar un espectáculo. El público respondió con comprensión. La industria protegió en lugar de explotar. Tal vez estemos presenciando el nacimiento de una nueva narrativa, la de historias reales, contadas con cuidado, respeto y consentimiento. Discreción constante. Continuar trabajando juntos con la misma seriedad, con pocas publicaciones y mucha profesionalidad. El camino más probable. Transparencia medida, dentro de unos meses, una entrevista conjunta, serena y sin morbo, para hablar sobre el equilibrio entre lo personal y lo artístico. Colaboración con propósito. Si deciden hacer algo juntos, será en favor de una causa que trascienda su relación: salud mental, arte en la educación, ayuda humanitaria. Cualquiera sea el camino, una cosa está clara: la historia no es de posesión, sino de presencia. No se trata de confirmaciones explosivas, sino de vínculos reales. ¿Crees que Jamur encontró el equilibrio perfecto entre sinceridad y protección? ¿Deberían los actores callar siempre, o este tipo de declaraciones delimitadas son el mejor camino para respetar al público sin perder la intimidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Newsaround para más análisis profundo sobre el corazón palpitante de la farándula turca.
Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.